Hemos tenido hasta el momento un show extraordinario, literalmente un show que creo que algunos muy poquitos pueden ver en Broadway, pero aquí lo pudimos tener con grandes cantantes, músicos y siempre toda la temática celebrando el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. En momentos te voy a transmitir rápido lo que creo Dios me dijo que te diga, pero antes te cuento a los que están aquí y a los que están en casa que ayer sábado comenzamos a celebrar la Navidad con nuestros hermanos hispanos, nuestros hermanos agricultores. A veces tenemos fresas, frutillas le decimos en mi país, fresas en nuestra mesa y no sabemos cómo llegan hasta ahí. Y la verdad es que estos agricultores empiezan desde muy temprano a levantar la cosecha y entonces este equipo, esta marea azul que estamos viendo ahora en imágenes, es nuestro equipo de misioneros. Más de 200 voluntarios ayer fueron a los campos de agricultura. ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! Allí trabajan cientos de jornaleros que realizan tareas extremadamente duras, que se levantan a la madrugada, insisto, para trabajar la tierra, cosechar, no importa el frío, la lluvia, las largas horas en el sol. Y la temática era que valoramos el esfuerzo. Como verán, los carteles, nuestra gratitud es muy dulce, gracias por el esfuerzo. Bueno, esta gente muchas veces son discriminados, invisibles, menospreciados, ¿por qué no? Y fuimos con más de 200 voluntarios, compartimos con ellos, les ofrecimos un delicioso almuerzo. Todos recibieron un regalo de Navidad, bolsa de alimentos, se sortearon algunos electrodomésticos. No lo podían creer. Armamos un campamento ayer y lo quería mostrar porque ya para el fin de semana que viene ya va a ser una noticia más antigua, pero esto fue ayer. Y yo valoré muchísimo que nuestros voluntarios estuvieran allí, dándole un poquito de alegría a toda esta gente que trabaja con tanto esfuerzo y fundamentalmente están allí pensando que nadie se acuerda de ellos. Sin embargo, gracias a los voluntarios y gracias a esa gente que no lo podía creer. Así que gracias a este escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. Gracias. Bueno, empezamos a celebrar la Navidad en casi todo el mundo. Te voy a mostrar nada más que algunos. Esto es aquí nomás, cruzando el estado, o mejor dicho, cruzando el mapa en el otro estado, en la costa este. Hay zonas, aunque cueste creerlo para el resto de América Latina, hay zonas muy pobres, muy escasas en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América. Como este es un país extremadamente capitalista, acá el que no tiene, no tiene. No hay forma ni de colgarse del cable, ni tener luz prestada. Aquí cuando la gente vive en la calle, literalmente vive sin techo. Y nosotros fuimos a un sector muy necesitado, que cuando yo digo Miami dirán, ¿pero hay sectores necesitados en Miami? Sí, somos River en Miami, le celebramos el River Toys, la Navidad a un montón de chiquititos que, cueste creerlo o no, no tenían acceso a estos regalos y a saber que Dios siempre se acuerda de ellos. Somos River en Miami, ahí va. Estamos muy felices, entusiasmados, estuvimos preparando hace muchísimas semanas todo esto, está saliendo todo muy bien. Los voluntarios se han unido durante 2 días trabajando juntos, fue una fiesta. Me han dicho estos días, nunca escuchamos de un evento con tantos juguetes y tantos niños que van a ser bendecidos. Gracias a toda la gente que colaboró, a AFE. AFE es la fundación de este pastor que veíamos recién, Rubén Jiménez, que fue la cabeza de playa para que podamos nosotros llevar toda nuestra ayuda. Y después, claro, no nos olvidamos de nuestros chiquitos de nuestro orfanato en la India. Allí también ellos se prepararon para celebrar la Navidad. India, no voy a dar una historia del trasfondo de lo que significa India, de un país que es politeísta, un país que no cree necesariamente en nuestro Dios. Sin embargo, se celebró la natividad de nuestro Señor Jesucristo, estuvimos ahí, esta es nuestra semilla, somos River en India.
Un saludo enorme. Eso para que los que dicen, ¿y qué hacen con el dinero? Todo lo que entra sale, todo lo que se siembra va siempre destinado a nuestros chiquitos, a los que menos tienen. Eso ha sido el motivo, el eslogan, el axioma, el tótem de River desde la pandemia, por lo menos para acá. Nuestra visión única desde hace casi 6 años, llevar esta solidaridad y esta sencillez de corazón de nuestro Señor a los que menos tienen. Y para finalizar, y en un ratito ya te transmito lo que creo Dios me dijo que te diga, nuestro equipo de misioneros también llegó esta Navidad hasta Casese. ¿Se acuerdan ese sitio donde los chiquititos picaban piedra? Los que vienen siguiendo nuestras historias los tienen allí en condiciones literalmente de esclavitud, en realidades muy duras por el trabajo forzado en una edad que deberían estar jugando. Les llevamos, a estos chiquitos muñecas, mucha ropa, tablets para estudiar, audífonos, juguetes, material educativo, Biblias y sobre todo amor y afirmación. Y aunque no pudimos rescatar hasta la fecha a todos, les dijimos que a los que están esperando todavía hay esperanza. Esto no terminó, recién empieza. Para ellas, para estas chiquitas, fue la primera vez que celebraban Navidad. Las chiquitas que sí pudimos rescatar, las chiquitas que están en nuestro hogar, y le dijimos Feliz Navidad. No lo podían creer porque era la primera vez que recibían un regalo. Estas son las chiquitas, insisto, que logramos rescatar, sacar de la esclavitud, de picar piedras desde la mañana hasta la noche, y también celebraban la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es River, allá en Kasese, África. Bless you and we love you so much. Merry Christmas, River Church. Happy New Year. Merry Christmas, River. Todos los años, para esta fecha, yo siempre hago el mismo comentario, a riesgo de ser monotemático, desde luego. Durante todo este mes, o un poco antes, incluso en algunos sitios, desde mitad de noviembre, nos vimos invadidos por adornos, por arbolitos, elfos, compras compulsivas, estacionamientos colapsados, renos, trineos y muchísimos Santa Claus. Y la mayoría de las tarjetas navideñas representan paisajes de aldeas cubiertas de nieve, chimeneas humeantes, familias felices con pijamas rojos desenvolviendo regalos, hasta suegras vi en pijamas rojos, lo cual es una imagen difícil, por cierto, de olvidar. Y las pocas tarjetas que representan el pesebre muestran una Sagrada Familia muy serena, ecuánime, con aureolas sobre las cabezas. Y luego en el interior de las tarjetas se utilizan palabras cordiales como amor, buena voluntad, afecto, amor, insisto, amor, alegría, no sé. Desde luego es muy bueno que honremos el natalicio sagrado con sentimientos cordiales, con buenos deseos, se supone que sea así. Y otra vez, no me voy a meter, como cada año, en discusiones estériles, fosilizadas acerca de la fecha exacta del nacimiento de Jesús, o si armar el arbolito es o no una tradición pagana. Y mucho menos voy a invertir este valioso tiempo que cada uno de ustedes me dispensa aquí en casa,
en hablar del regordete de traje rojo y barba blanca, creado por la agencia de publicidad que contrató Coca-Cola allá en 1931. O sea que antes de Coca-Cola no había Santa Claus ni Papá Noel. No obstante, cuando vamos al relato bíblico y austero de la primera Navidad, yo siempre digo que vemos una historia muy diferente al famoso espíritu de Navidad hollywoodense, con villancicos, con trineos, nieve, calcetines sobre la chimenea, regalos, campanadas. No se ve eso en las Escrituras. Me doy cuenta que cada año, sin darnos cuenta, es un tema inconsciente, solemos celebrar una festividad blanda, comercial, en algún punto mercantilista, domesticada y exenta de cualquier tipo de escándalo. Es como una celebración muy diáfana, muy transparente. De hecho, las tarjetas navideñas muestran a una María, las poquitas que hay navideñas, la mayoría, insisto, están plagadas de renos, de elfos, pero cuando hay una cristiana, que de eso se trata, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, muestran a una María con calma, inocua, que recibe las buenas nuevas de la Anunciación con mucha bendición, pero nunca es así como las Escrituras lo relatan o lo describen. Entonces, por un ratito yo quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas, los adultos y los que no lo son tanto. Yo digo siempre que el espacio en blanco entre los versículos de nuestras Biblias es un suelo fértil para hacernos preguntas. A mí me gusta siempre leer lo que no está escrito, sin caer en herejías, por cierto, pero me gusta leer lo que no dice, que seguramente pasó. Por ejemplo, yo siempre dije, ¿Adán y Eva tenían ombligos? Considerando que nunca ninguno de los dos estuvieron conectados a un cordón umbilical. Adán fue creado del polvo y Eva salió del costado de Adán, entonces creo que no tenían ombligos. ¿Qué pregunta habrán hecho sus hijos? ¿Por qué ustedes son planitos, papi, no es cierto? Otra pregunta, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, para miles de seguidores que se transformaron en comensales, ¿quién se encargó de recoger las toneladas de espinas y sobras que termina? ¿Quién dijo yo lavo los platos? ¿Quién? Yo lavo los trastes, como dicen acá en México. ¿Cómo convenció Noé a los leones para que no se comieran las cebras durante los 150 días que estuvieron encerrados en el arca? Dice, estarían en jaulas, ¿de verdad? No sé. ¿Cómo subieron las tortugas? ¿Quién las esperó? Te dice, pero eso piensa y a veces sí. ¿Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra? Yo creo que sí. Es algo que Pedro nunca pudo olvidar. Era el momento de librarse de la vieja y dijo, vino Jesús y la sanó. Entonces la Biblia es un cerco lleno de agujeros por los cuales podemos espiar sin llegar a ver a veces el cuadro completo. Y es un álbum, por cierto, de fotografías que captan los encuentros de las personas con Dios, pero no siempre sabemos el resultado, qué pasó después. Siempre quisiéramos tener una suerte de spin-off de qué pasó con la gente que se encontró con Dios. Cuando la mujer adúltera regresó a su casa, por ejemplo, ¿qué explicación le dio a su marido? Mira, estuvieron a punto de apedrearme, vino el Señor y me salvó, me dijo que no pequé más. ¿Se habrá divorciado? ¿Habrá sido perdonada? Después de su liberación, ¿a qué se dedicó el ex endemoniado gadareno como sustento de vida? Después que la hija de Jairo fue resucitada, ¿habrá contado qué sintió, qué vivió mientras estaba muerta? ¿A qué edad Lázaro finalmente murió su segunda muerte? Y me pregunto si la enfrentó sin ningún miedo, porque ya había pasado por la tumba. Entonces son agujeros, fotografías, preguntas, pero ninguna historia nos hace surgir tantas preguntas como el nacimiento de Cristo. Los personajes como que aparecen y desaparecen antes que podamos preguntarles nada. Por ejemplo, el mesonero, ¿no? El encargado de quien en definitiva luego le da un lugar para que María pueda parir, que es el establo. Pero los que no le dieron lugar antes de ese mesonero a Jesús, a su mamá y a José. Digo, el mesonero habrá estado demasiado ocupado para darle la bienvenida a Dios.
¿Habrá sabido alguna vez a quién rechazó? ¿Alguien le habrá dicho a ese dueño de hostal a quién le estaba negando un lugar? Siempre me pregunté eso, ¿no? Alguien le habrá dicho, ¿sabías que esa muchacha que le dijiste que no, llevaba a Dios en su vientre? ¿De verdad quieres pasar a la historia como el tipo que echó a la calle al niño que arribó del cielo? Yo creo que si le hubiesen dicho al dueño del mesón, habría dicho, mire, yo escuché historias muy raras, con tal de conseguir una habitación y una recámara, pero Dios dentro de una muchacha. ¿En serio? ¿Dios va a estar dentro de esa muchachita? Hermano, no manches, eso no. Por favor, mira esas fachas, ¿o no? La chiquita esta tiene la cara cubierta de grano, las piernas huesudas. No tiene pinta de ser la madre de Dios. ¿Y usted? ¿Cómo dijo que se llamaba? Sí, José. Pepe, para los amigos. Si ella es la madre de Dios, ¿usted vendría a quién? ¿Vendría a ser Dios? O sea, ¿usted vendría a ser Dios? Mire, no me tomen el pelo, duerman si quieren en el establo, pero les ruego que no me insulten la inteligencia, soy un hombre grande, la noche es larga, estoy cansado, se los ruego. Yo digo, ¿habrá pensado todo eso? ¿Habrá dicho algo? ¿Lo habrá comentado con su familia? Los pastores, ¿alguna vez tararearon, la canción que habían cantado los ángeles y que ellos escucharon como descendía del cielo? Los magos que siguieron la estrella, ¿qué sintieron al adorar a un bebé? De estar acostumbrados, a postrarse ante grandes monarcas, adorar y postrarse ante un bebé, ¿qué sintieron? ¿Cómo se sintió Dios esa noche? ¿Qué pensó el Creador al ver que su hijo salía de un canal vaginal manchado de sangre para enfrentarse a un mundo duro, frío, que iban a terminar matándolo? Pero me gustaría saber, por sobre todo, qué pensaron al menos 3 personajes estelares en esta historia que le dan título al mensaje: la adolescente, Pepe y Gabriel, ¿no? María, José y uno de los ángeles al menos. Entonces empiezo por María. ¿Qué sintió esa muchacha que se presume que era adolescente cuando fue embarazada por el Espíritu Santo? Lucas dice que María se sintió turbada, no es para menos, confundida, con temor, con mucho miedo, primero ante la aparición de un ángel, y lo primero que la Biblia narra que se puso a pensar, si puede pensar, uno diría que fue pueril, fue mundano, pero no menos importante. Ella dijo, pero si soy virgen. Lo que pensaría cualquier chica que nunca tuvo relaciones íntimas, ni siquiera con su prometido, y ahora le dice el ángel que va a tener al Hijo de Dios. Dice, pero si soy virgen. Hoy en día y cada año solo en Estados Unidos, en este país, 1 millón de adolescentes quedan embarazadas fuera del matrimonio por año, 1 millón. En el siglo I la ley consideraba que la mujer soltera que quedaba embarazada era adúltera, condenada a morir lapidada, o sea, apedreada. Y Mateo nos narra el relato de la decisión de José, su prometido, de divorciarse, de cortar la relación con María en secreto, en vez de acusarla para salvarla de que la maten a piedrazos. Y de cómo se le aparece un ángel a José para decirle que no había sido traicionado por su novia, sino que esto tenía que ver con Dios. Entonces, cuando yo leo los relatos, yo tiemblo al pensar que el destino del mundo dependió de 2 adolescentes pueblerinos. Porque, insisto, en las tarjetas navideñas uno lo ve a José como un santo, a María como una santa. Eran 2 muchachitos. Remitiéndonos a la historia real, a la historia oficial, eran 2 muchachitos, 2 nenes. No sé qué edad se presume. Algunos dicen que María pudo haber tenido 16, 17 años. Chiquitos, piensen los que tenemos hijos. ¿Y cuántas veces María recordó las palabras del ángel cuando sentía al Hijo de Dios que daba pataditas en su matriz? Habrán sido 9 meses de explicaciones extrañas, con el persistente siempre aroma del escándalo, ¿no? Porque Dios hizo su entrada a este mundo, no nos podemos olvidar, bajo las circunstancias más humillantes posibles, a través de una chica soltera, de manera que no se lo pudiera acusar de favoritismo, porque es el Hijo de Dios, no. Hoy en día se recurre al aborto como una manera de corregir errores, ¿no? Y simular que el embarazo nunca sucedió. Si Jesús pretendiera nacer en la actualidad,
el embarazo de María en estas circunstancias precarias, una muchachita que no tiene ni siquiera dónde parir, de un padre desconocido, sería un caso obvio para que le aconsejaran hasta los médicos que recurra al aborto. Y si además María insistiera de que fue embarazada por el Espíritu Santo, la someterían a tratamiento psiquiátrico de una, ¿no? Yo escuché a muchas mujeres decir, me embarazó el Espíritu Santo, pero eso no resulta después de María. Yo creo que si María dijera eso hoy, la obligarían a interrumpir el embarazo o servicios sociales le quitaría el bebé porque no está en condiciones mentales para criar un niño. Entonces María, sin embargo, cuya maternidad no había sido planificada, fue algo de Dios, fue una de las pocas personas que respondió ante Dios, he aquí tu sierva, hágase conmigo según tu voluntad, conforme a tu palabra. Fue la primera persona que aceptó a Jesús bajo las condiciones que él puso, no le preguntaron, nadie le dijo si estaba de acuerdo, no pensó ella en el costo personal, nadie le preguntó si quería llevar en su vientre al Hijo de Dios. Finalmente nace Jesús, lejos del hogar, como digo cada año, sin comadrona, sin familiares, rogando por un mesón, por un habitáculo, por una habitación donde pasar la noche. Como te dije, la historia no se parece en nada a las tarjetas de Navidad ni a nuestras celebraciones. Entonces no se trata ni de la reina María, ni del rey José, no llegaron a Belén en una caravana con camellos y sirvientes, eran inmigrantes ilegales en Egipto, gente demasiado normal, gente sin papeles, gente normal que tenía, en el caso de José, callos por ser de oficio carpintero, María tenía estrías, era gente absolutamente normal. Y a propósito, a mí me llama la atención el padrastro de Jesús. Cada vez que digo el padrastro de Jesús, dicen, y Jesús tenía padrastro, y sí, José. No era el padre biológico de Jesús. Jesús no tenía los cromosomas de José, sino de su padre Dios y María, así que era el padrastro. Pero no sabemos qué le sucedió a José, Pepe para los amigos, ¿no? A excepción de una corta escena en Jerusalén, con un Jesús de 12 años, nunca más vuelve a aparecer en la serie, nunca más sabemos de él. El resto de su vida queda librado a la especulación, hay de los que dicen que murió siendo joven, hay de los que dicen que abandonó a María, nadie sabe qué pasó con la vida de Pepe. Pero yo me pregunto cuántas veces José analizó ese encuentro con el ángel, mientras que pobrecito tenía que todavía soportar la vergüenza de vivir entre la gente que podía ver cómo el cuerpo de su prometida iba cambiando de forma. Él tenía que soportar esa vergüenza de decir, ya está embarazada, ¿no? ¿En qué estaría pensando mientras nacía Jesús? Siempre me pregunté eso, por eso digo que la Biblia puede tener esas preguntas sin respuestas que nos libran a la imaginación y a las especulaciones que no están lejos de la verdad. ¿Qué cosas llenaban la mente de José mientras María daba luz? Yo pienso que diría, pero caramba, es así como Dios entra al mundo. Yo acepté la venida del ángel, ¿ok? Puedo tolerar las preguntas que me hicieron mis padres y hasta mis suegros con respecto al embarazo de mi prometida. Nadie nos creyó del ángel, del Espíritu Santo. Acepté viajar a Belén, pero ¿por qué el nacimiento en un establo? Si es el Hijo de Dios de verdad, una cueva con oveja, burro, heno, paja, ¿de verdad? Nazaret está a 5 días de distancia. ¿Quién va a celebrar con nosotros? Las ovejas, los pastores, el burrito sabanero. ¿Quién va a celebrar? Entonces, pienso a José diciendo, a ver, Señor, cuando enviaste al ángel y hablaste del hijo que iba a nacer, yo no me imaginé esto. Yo pensé, no sé, en Jerusalén, en el templo, en los sacerdotes, en el pueblo reunido, en una fiesta pública, en un desfile, por lo menos un banquete. Después de todo es el Mesías, ¿o no? O si no podía nacer en Jerusalén, ¿qué tal en Nazaret? Por ejemplo, ¿no habría sido mejor Nazaret? Al menos ahí tengo mi casa, mi carpintería, mi negocio, mis clientes. ¿Acá qué tengo? Una mula cansada, una pila de leña, una olla de agua tibia, ¿así? Y yo pienso que todos en algún momento estuvimos parados donde estuvo nuestro Pepe, todos, atrapados entre lo que nos dice Dios y lo que nos parece lógico.
Porque hay cosas que nos pide Dios que no resisten sentido ni análisis, ni sentido común ni análisis. Todos estuvimos como Pepe preguntándonos, ¿será que Dios me habló? Lo del ángel, ¿habrá sido un ángel o exceso de tequila? Porque todos conocemos esa sensación de buscar explicaciones divinas, ¿no? Capaz que no en un establo, pero es muy probable que mucha gente ahora esté preguntándose el por qué en un hospital o en el césped prolijo de un cementerio, de un panteón. Todos nos hacemos preguntas cuando nos vemos en medio de la incertidumbre, no hay nada deslumbrante, no hay nada milagroso, y decimos, pero si Dios me dijo que Él estaba en esto, sin embargo no hay nada deslumbrante, todo lo contrario, en las antípodas de lo deslumbrante. Y el esplendor de la primera Navidad radica justo en que no tuvo nada de deslumbrante. Recién celebramos con luces, efectos especiales, nieve, y es maravilloso, pero no fue lo que pasó la primera vez. Dios ideó lo que ningún teólogo hubiera podido concebir y lo que ningún rabino se hubiera podido, ni siquiera animado a imaginar. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo hombre. Entonces Dios se hizo embrión. Si uno piensa ahí, Dios, ¿qué puede hacer? Es tan poderoso que se hizo embrión en el vientre de una muchacha pueblerina, un feto celestial flotando dentro del útero. O sea, y además Jesús sería después un bebé normal, ¿no? La leyenda dice que hacía milagros, hacía levitar los juguetes, eso nunca pasó. Él no iba ni siquiera a levitar sobre el pesebre o salir caminando del establo o volando, todo lo contrario. Dice que Jesús habitó entre nosotros como un hombre. Entonces la palabra de Dios entró al mundo con el llanto, con el gemido de un bebé. Y el hacedor de todas las cosas, a mí esto me hace la cabeza. Porque digo, el hacedor de todas las cosas se fue haciendo pequeño, 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 y tan pequeño como un solo óvulo fecundado. No hay nada más pequeño que eso. Como un espermatozoide chiquitito, que por cierto siempre digo, si alguien dice, yo nunca gano en nada, todos somos espermatozoides que ganamos, todos llegamos, ¿no? Y él se hizo chiquitito, y después un óvulo que se iría dividiendo y se iría subdividiendo hasta que se formó un feto, creciendo célula a célula, dentro de un adolescente con las hormonas en ebullición, el estrógeno alterado. Entonces el Dios que creó la materia se formó dentro de la materia, dentro de ella, como si un artista se pudiera convertir en su propia pintura o en su propio cuadro o un dramaturgo en un personaje de su propia obra. Se despojó a sí mismo, dijo Pablo. Se humilló a sí mismo, dijo el apóstol. Entonces el Dios que daba en el Antiguo Testamento órdenes y vociferaba órdenes a imperios, a ejércitos, como si fueran peones en un tablero, el mismo Dios se presentó en Palestina como un niño que ni hablaba, ni comía alimentos sólidos, ni podía controlar la vejiga, que dependía de una pareja de adolescentes para tener techo, alimento, contención y amor. En realidad siempre digo que el acontecimiento que dividió nuestros calendarios en dos partes tuvo más testigos animales que humanos. Y nosotros hoy lo celebramos, por lo menos el mundo occidental, en todo el mundo, toda la humanidad que cree en Jesucristo lo celebra. Sin embargo, hubo más testigos oculares animales, insisto, que humanos. Y para culminar, hay otra idea que tampoco me puedo sacar de la cabeza y que tampoco está plasmada en ninguna tarjeta navideña. Yo digo, ¿qué pensó María, la adolescente? ¿Qué pensó Pepe? Pero me pregunto cómo se vio la Navidad, la primera, desde algún lugar remoto, más allá de la Vía Láctea, más allá de Andrómeda. La Navidad desde el punto de vista de los ángeles. Y no me refiero a los ángeles alados, eso con cuerpo de niño, esos regordetes que vuelan en las tarjetas, a donde también se ve un pesebre impoluto, que parece una pequeña cabaña en los Alpes suizos. No. Yo hablo de los verdaderos ángeles. Entonces yo siempre me imaginé un ángel veterano, no sé qué nombre, un ángel veterano, se podría llamar Juan, Antonio, no sé, un ángel veterano mostrándole a otro muy joven llamado Gabriel los esplendores del universo. Me los imagino haciendo un tour. Y ven galaxias en rotación vertiginosa y soles incandescentes, y luego atraviesan las distancias infinitas del espacio sideral hasta que penetran en una galaxia de 500 millones de estrellas,
Y al acercarse los dos, el veterano y Gabriel, a la estrella que llamamos nuestro Sol y a los planetas que los circundan, el ángel veterano señala con el dedo una esfera pequeña y diminuta, casi parece insignificante, que da vueltas lentas alrededor de su eje. Y el ángel joven le parece un planeta opaco, chiquitito, como si fuera una pelota de tenis gastada. Y entonces le dice el ángel veterano a Gabriel: yo quiero que te detengas y mires ese planeta. Le dice el veterano, ¿no? Al más novato, lo señala con el dedo. Y el muchachito de Gabriel le dice: ¿y qué tiene de especial ese planeta? ¿Por qué nos detenemos aquí? Bueno, dice el ángel veterano, te adelanto que algún día Dios te asignará la misión especial en ese pequeño planeta. Dios va a visitar en persona ese pequeño planeta azul. Gabriel se ríe. Dios, que los cielos no lo pueden contener, va a visitar ese planeta azul, esa bolita de quinta categoría. ¿Por qué Dios haría algo semejante? Quiere decir que Dios se va a rebajar tanto hasta convertirse en una de esas criaturas que hormiguean y se arrastran en esa bolita flotante. Y luego imagino que pasaron los siglos terrestres y Gabriel aún se rascaba la cabeza ante la idea promovida por el ángel veterano. Gabriel nunca cuestionaba las misiones que Dios le asignaba. El envío de fuego, la división de las aguas formaban parte de su trabajo como ángel. Cuando Dios enviaba, Gabriel iba, no hacía preguntas. Cuando se corrió la voz de que Dios se convertiría en hombre, en bebé, Gabriel recordó las palabras del ángel veterano hace siglos en aquel tour intergaláctico. Y dice, bueno, tampoco está tan mala la idea, Dios debe saber por qué. El Mesías va a llegar en una carroza de fuego, el rey descendiendo en una nube de fuego, de humo, de efectos especiales, una explosión de luz, y va a surgir el Mesías como si fuera Terminator, una cosa así. Eso era lo que esperaba. Lo que nunca esperó, sin embargo, es que recibe un papelito con una dirección que decía: Dios se va a hacer un bebé. Dile a la madre que llame al niño Jesús y dile que no tenga miedo. Eso era todo lo que Gabriel tenía que hacer. Gabriel nunca cuestionó. Era un ángel de esos casi medio hispano, no cuestionaba mucho. Decía mande y mande iba, ¿no? Pero esta vez se preguntaba muchas cosas. ¿De verdad Dios se va a hacer bebé? Gabriel había visto bebés con anterioridad. Había sido líder de la misión rescatando al niño Moisés en la operación Río Nilo. Y dijo, bueno, está bien eso de los bebés para los humanos, pero para Dios. Si los cielos no lo pueden contener a Dios, ¿cómo va a hacerlo un cuerpo? Aparte, el ángel había visto lo que sale de los bebés. Por la parte trasera de los bebés, Dios lo había visto y dice, no le corresponde eso al creador del universo, ¿no? Los bebés deben cargarse, deben alimentarse, deben mecerse, deben bañarse, deben asearse. Entonces, imaginarse para el ángel una mamá haciendo eructar a Dios sobre su hombro, caramba, eso sobrepasa incluso lo que cualquier ángel podría imaginar. Y el nombre, Jesús. Jesús era el nombre más común en ese entonces. Hay un Jesús en cada barrio. Hasta Gabriel tiene más fuerza que Jesús. Gabriel va pensando, ¿por qué no lo llamaron, no sé, eminencia, majestad, envío celestial, Dante? No sé, algo que suene con poder. Cualquier cosa menos Jesús. Porque hoy Jesús, pero en ese entonces Jesús era como llamarse Paco. Y Gabriel se rasca la cabeza. ¿Dónde se fueron los viejos tiempos? Dice Gabriel. Los tiempos de Sodoma y Gomorra, la inundación del globo terráqueo, Noé, espadas ardientes, zarzas que no dejan nunca se consumen. Esa era la acción que a Gabriel le agradaba. Pero Gabriel había recibido nuevas órdenes. Llévale el mensaje al adolescente María. Y después Pepe va a dudar y también le va a hablar a Pepe. Entonces él piensa, bueno, está bien, debe ser una muchacha especial. Debe ser una muchacha digna de ser Miss Israel. Pero a Gabriel le espera una nueva sorpresa. Una sola mirada le basta para saber que María no era una reina. La que sería madre de Dios no era parte de la realeza, no tenía glamour, no tenía estilo, no caminaba ni siquiera con clase. Era una campesina judía que apenas había superado su acné
y estaba enamorado de un muchacho llamado Pepe, que trabaja de carpintero. Y Gabriel lo mira, Pepe dice, ¿de verdad este tipo va a crear a Dios? Porque da lo mismo que sea un tejedor de España, un zapatero de Grecia. Era un carpintero, el tipo era parecido a Gepetto. Miralo, dice a Gabriel, aserrín en la barba, un delantal con clavo y martillo atado a la cintura. No me digas que Dios va a cenar todas las noches con este tipo. No me digas que la fuente de la sabiduría va a llamar papá a este. No me digas que un obrero, un carpintero, va a ser el encargado de alimentar a mi Dios, piensa el ángel. Yo digo, ¿habrá tenido esas cavilaciones, Gabriel? Son las preguntas que me hago a esta altura del año. Pero la mayor pregunta que me hago es, a nosotros, independientemente de lo que habrá pensado el adolescente María, el carpintero Pepe o el ángel Gabriel, a nosotros, ¿nos asombra todavía todo esto que te estoy contando, el Dios hecho feto? ¿Nos asombra el arribo de Dios al mundo? Digo, la Navidad nos sigue dejando con la boca abierta. Nos sigue causando el mismo asombro que provocó hace 2000 y tantos años atrás a los pastores, a los magos, que dejó boquiabierto al imperio, que los césares no sabían qué hacer con él. O capaz que el trajín de la fiesta de hay que empezar a comprar regalos y regalos que no llego y todavía me faltan 2 regalos más, eclipsa el propósito de la verdadera fiesta. Ese es el gran problema con el cual tenemos que lidiar. No está mal comprar regalos, ni celebrarlos, ni arbolitos. No me voy a meter jamás en eso. Lo que sí es, ¿no será que en algún momento esta temporada se transforma en un corre y corre para comprar, para consumir, y no hacemos una pausa para plantearnos las preguntas de Gabriel con la inocencia de un niño, o las preguntas de Pepe o las de María? Yo no creo que haya dudas de que muchos hasta pretenden arbitrariamente eliminar a Cristo de la fiesta, y es una ironía que pretendan eliminar a Cristo de la celebración que lleva su nombre. Cada vez más esto tiene que ver más con Santa, con renos, con elfos, que con el cumpleaños de nuestro Señor. Y es duro, es triste. Pero cuando uno va a los shopping, a los malls, a las tiendas, a veces dan ganas de parar a la gente y decirle, ustedes saben de qué se trata. La mayoría no sabe de qué se trata. Y es posible que algunos lo hagan por ignorancia, desde luego. Algunos argumentan que los cristianos no tenemos que celebrar, de hecho, Navidad, porque originalmente era una fiesta pagana, y otros dicen que no se debe celebrar porque nunca en las Escrituras se ordena que se haga. Lo cual es cierto. Jesús instruyó a sus seguidores que conmemoráramos su muerte. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos atribuye a los cristianos conmemorar el nacimiento. Pero la Biblia no dice puntualmente, festejen el nacimiento de Jesús. Pero la Biblia tampoco dice muchas cosas. Juan 21:25 dice, no puede estar todo escrito porque no cabrían en los libros del mundo. Así que, aunque no fuera en el calendario la fecha exacta, es maravilloso que el mundo occidental nos pongamos de acuerdo para celebrar, aunque sea un día, el nacimiento de Jesús. Lo que no es maravilloso es que nos olvidemos todo esto que te conté. No podemos darnos el lujo de olvidar que allá en Belén, Dios entró en el tiempo y en el espacio humano. Y Dios, que no conoce límites, asumió los confines de la piel de un niño, las limitaciones de la mortalidad, de la finitud. Y los pocos testigos oculares en la noche de Navidad no se dieron cuenta tampoco nada de eso. Vieron a un bebé que se esforzaba por estrenar sus pulmones flamantes, nada más. Algunos iban a tardar 30, 33 años en darse cuenta de que realmente era el Hijo de Dios. Pero la verdadera tragedia, insisto, es que algunos cristianos, miles de años después, celebremos el espíritu navideño gastando fortunas en el mall, en el shopping. No digo que esté mal intrínsecamente, digo que solo sea eso y nos olvidemos de qué se trata, que es Jesús. Y lo que es aún peor, que nuestros hijos esperen con gran ilusión hartarse de regalos de parte de un gordo que se supone que viene con bolsas y renos voladores desde el Polo Norte. Es una locura. Yo no sé qué preguntas se habrán hecho
insisto, la adolescente María, el novio Pepe o el mismísimo ángel Gabriel. Lo que sí sé es que esta semana que viene estamos celebrando, y hoy, la escandalosa y revolucionaria entrada de Dios al mundo, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Señor Jesucristo, otra vez, ¡muy feliz cumpleaños! Señoras y señores, muy feliz Navidad para todos. ¡Merry Christmas! Ese aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. Vamos, dar un aplauso grande al Señor por su cumpleaños, por su natalicio. El Rey ha nacido, ¿sí o no? Maravilloso. Y antes de culminar, al menos esta parte, hay mucha gente del otro lado y aquí que a lo mejor dice: yo creo en Cristo nominalmente, o sea, creemos porque somos o protestantes o católicos apostólicos romanos, mormones, testigos de Jehová, menonitas, lo que sea, o ateo. Algunos dicen: yo creo en Jesús, pero en esta época del año nada más. Sería maravilloso hoy, estés aquí en casa o allí, que digamos: Señor, necesito que entres en mi vida, perdones mis pecados, me limpies de mi pasado, que todas las cosas sean hechas nuevas. Si Dios hizo tamaño milagro es porque tenía un propósito con nosotros hasta hoy. Y si 2025 años después de aquel nacimiento que dividió el calendario tal como lo conocemos, todavía estamos aquí celebrándolo en distintas razas, etnias, en todo el mundo, la noche del 24, noche vieja como dicen en España, y la noche buena, o como dicen en otros sitios, o la natividad, la Navidad del 25, celebramos todos que Dios se hizo pequeñito para darnos acceso a la vida. Eso es maravilloso. Sería una locura perdernos el mayor regalo, que es que Cristo entre en nuestro corazón. Solo que hay que decir: Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, ayúdame a entender de qué se trata esta fiesta, que es el cumpleaños de nuestro Señor. Mi desafío, mi pregunta es, o lo que siento en mi corazón de decirte, es que un ratito cerca del arbolito o en la noche que estamos cenando, cuando levantamos las copas, con juguito de naranja, por cierto, digamos: Señor, esto te lo dedicamos a ti, es tu cumpleaños. No es el cumpleaños de un gordo de Navidad, no tiene que ver con renos, ni con calcetines, ni con regalos. Todo eso es cultura, acervo cultural. Lo cierto es que nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos la seguridad de que el Señor nació en Belén hace tantos miles de años, pero también nace y habita en nuestros corazones todos los días, y eso es maravilloso. ¡Chava! Vamos, ese aplauso a la gente de todo el mundo. Chau, Dios te bendiga. El aplauso de River para todos. Feliz Navidad. Nos vemos el domingo que viene. Hasta la próxima.